Hola, bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy estoy muy contento porque al final mucha gente habla cuestiones malas acerca de la tecnología, pero creo que la tecnología bien enfocada permite lo que ahorita estamos haciendo, ¿no? Tengo el gusto de conocer a Manuel Maqueda a través de, precisamente vía tecnología, vía una plataforma de comunicación que de otra manera a lo mejor hubiera sido difícil coincidir. Manuel ahorita nos platicará más de sus actividades. Es una persona líder en temas de innovación, de emprendimiento, enfocados a temas de economía circular, en específico en el tema de los plásticos. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos, por ayudarnos aquí a empezar a crear esas bases que se necesitan en los temas de economía circular. Bienvenido, Manuel. Bien hallado, muchas gracias a ti por tenerme aquí. Manuel, por ahí me gustaría comenzar un poquito conociéndote acerca de cómo fue tu trayecto. Todos tenemos ahí unas experiencias previas a encontrar una pasión, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo me fui a estudiar un semestre a la Universidad de Wisconsin y por allá fue donde encontré mi pasión de empezar a reciclar electrónicos hace 20 y tantos años. Allá fue, o sea, si no me hubiera ido, a lo mejor no me dedicaría hoy día a esto. En tu caso, ¿cómo fue esa incursión? ¿Cómo llegas a estos temas ambientales, a estos temas de mezclar la innovación con el emprendimiento enfocado a cosas positivas para medio ambiente? Pues muchas veces son cosas que van emergiendo, ¿no? Poco a poco. En mi caso, pues me vine a vivir a Estados Unidos, cerca de Silicon Valley, y allí me encontré pronto expuesto a todo el ecosistema de innovación y de startups que había. Pero desde que yo era niño soy alguien con el corazón roto por los cambios que se están produciendo en nuestro mundo, ¿no? Basta con tener los ojos abiertos y escuchar para darte cuenta de lo que está sucediendo. Y pues ambas cosas fueron convergiendo, ¿no? Un momento así, si fuera a buscar un momento así seminal, me acuerdo una vez que estaba en San Francisco haciendo una entrevista a Charlie Moore, que es el capitán de barco que primero describió la gran mancha de plástico del océano, ¿no? La gran mancha de basura. Y estábamos hablando de barcos, porque a mí me gusta navegar y él también. Y estaba mirando por una ventana un rascacielos bien alto en la ciudad de San Francisco y veía toda la ciudad en la distancia y al otro lado de la bahía, Berkeley, Oakland, todas esas, gran aglomeración, ¿no? Y en ese momento me di cuenta que en cada uno de esos hogares, en cada una de esas ventanitas, se estaba generando residuos plásticos y que era invisible, que era un fenómeno invisible a plena luz del día. Y ahí empezó me tuve ese momento de ajá fuerte y me propuse hacer visible eso que nadie veía en aquel momento. Estamos hablando del año 2009, cuando la contaminación por plásticos ni siquiera tenía nombre todavía. Sí. Veo por aquí que has participado, sigues participando en varias iniciativas, ¿no? Una de ellas es la coalición de la contaminación de plástico, la de el plástico mata. Ajá. ¿Cómo fueron surgiendo? O sea, una te llevó a la otra. O sea, a partir del 2009, tú fuiste como encontrando un eco en estas iniciativas que algunas a lo mejor tú creaste y otras te invitaron a ser parte. Sí, yo lo que eché de menos en aquel momento, en el 2009, es que no había un nombre para designar este problema nuevo. Es decir, si tú buscabas contaminación por plásticos en Google, te obtenías cientos de resultados sobre plásticos y cientos sobre contaminación, pero las dos cosas juntas no existían. Es curioso, ¿no? Entonces, no tenía nombre, no tenía visuales, no había unas imágenes potentes. Entonces no había una forma de anclar ni el intelecto ni el corazón. Entonces reuní a los principales expertos en la materia en la sede central de Google y fue precisamente en el Día Mundial de los Océanos, o sea que ayer se cumplieron 11 años de aquello, ¿no? En el 2009.
y hicimos bueno, fue un poquito antes de World Oceans Day, pero en el World Oceans Day emitimos un comunicado conjunto de lo que era la contaminación por plásticos y que no era un problema tanto de mala gestión de residuos, sino un gran problema de mal uso del plástico, ¿no? Y eso fue la simiente de luego... Entonces, una cosa que hicimos es ponernos de acuerdo todos en usar esa terminología y unos meses más tarde fundé Plastic Pollution Coalition con otras 3 cofundadoras para aglutinar a todas las organizaciones sin tener una estrategia común. Esta organización yo la dejé en el 2012, 3 años después. Y luego, en el 2009, me fui al atolón de Midway, que es una isla muy remota en el Pacífico, donde hay una colonia enorme de aves, es una isla muy pequeñita, pero llena de aves. Albatros es el nombre de estas aves, y les dan de comer, los padres confunden el plástico con comida, se lo dan a sus polluelos. Entonces fui allí con un artista visual que se llama Chris Jordan, cofundamos una película y las fotos y los vídeos que sacamos de aquel viaje se convirtieron en, digamos, en algo que abrió también mucho el camino. Entonces, fue bastante intencional y también tuve la suerte de poder realizar todas esas iniciativas, ¿no? Luego, unos años más tarde, viene el Plástico Mata porque en español no había nada. Y Le Plastic Too porque en francés no había nada. Y poquito a poco así fue mi camino digamos, en el activismo. Muy de abrir camino, ¿no? Abrir puertas. Sí, ser pionero, empezar a ser visible en la situación, creo que esa es parte de lo que nos toca estar de este lado. Yo siempre he dicho que si hubiera emprendido alguna otra cosa, no hubiera tenido que empezar de -10 o -20. En este tipo de situaciones no empezamos de cero, empezamos mucho más atrás. Veo que tu formación va muy enfocada bueno, tienes una licenciatura en Derecho, en temas también de ciencias económicas y empresariales, entonces me imagino que de ahí surge esa combinación de temas de innovación, de mezclar el tema de emprendimiento, el tema de tecnologías. ¿Tú llegas a San Francisco por este tema de tu preparación o llegas al tema de emprendedores tal cual? Ninguna de las dos cosas. Llegué por una chica muy guapa y simpática, con la que estuve viviendo unos años y luego nos separamos. Ya tú eso fue porque yo tenía mi carrera profesional montada en España, muy joven, ¿no? Así que está bien porque vine a desaprender, digamos, y sigo en ese camino de desaprendizaje. Ok, perfecto. Háblanos de tu más reciente iniciativa, por ahí veo que es súper, es una herramienta muy interesante. Platícanos, o sea, es súper, yo veo que esta actividad o esta herramienta ya es un tema, yo siempre he visto que muchas personas erróneamente, conforme va la vida, atacamos a veces muchos síntomas de situaciones, pero a veces no es tan fácil ver el origen. Y si llegamos al origen, podemos empezar a tomar ciertas acciones preventivas, que eso es mucho mejor que atacar el síntoma. ¿Qué involucra Súper? Bueno, Súper, mucha de mi labor inicial con el tema de plásticos estaba en hacer visible ese problema, el darlo a conocer, que la gente lo comprendiera, etcétera. Entonces, eso ya está solucionado. Ahora mismo el World Economic Forum, las Naciones Unidas, todas las ONGs, todo el mundo habla de la contaminación por plásticos. Gobiernos han pasado legislación, aprobado legislación. Entonces, eso ya está hecho y el tema de activismo en ese sentido ha ido perdiendo un poco de sentido para mí también porque hay mucho por hacer en el otro lado, que es no tanto el decir no, sino el decir sí. ¿Y el decir sí a qué? Pues decir sí a formas de hacer negocios no dependientes de los malos usos del plástico y que permiten ahorrar dinero y reducir el impacto. Entonces, así nace Súper. Muchas empresas desean hacer lo correcto, eliminar su huella de plásticos de un solo uso, pero no saben cómo, no tienen datos, no tienen tampoco inteligencia económica, no saben cuánto dinero les va a costar o se van a ahorrar, etcétera, y cuál es el camino y cuáles son los hitos en ese camino. Entonces,
Así nace Super, como una organización sin ánimo de lucro para ayudar a los negocios a eliminar el plástico de un solo uso a través de tecnología y cálculo de la huella de plástico y un sistema de escalonado de certificación. Okay. Que a lo mejor lo que te hace ver Super es que a lo mejor algo que en teoría puede ser un gasto se vuelve una inversión, ¿no? Si logras entrar en esta herramienta y logras certificarte a través de esta herramienta, a mediano y largo plazo puede ser algo de mucho beneficio para alguna marca. Es que tú lo sabes, que los residuos es dinero. O sea, el residuo siempre es todo un esfuerzo en diseño, en producción, hay energía, hay trabajo, hay de todo en estos objetos que luego terminan en la basura. Entonces, cambiar de un sistema de objetos desechables a otro de objetos duraderos o objetos reutilizables, etcétera, siempre va a darnos unos ingresos económicos. Muy sencillo ejemplo, por ejemplo, una oficina donde trabajan 100 personas, oficina A utilizan agua, botellitas de agua en plástico. Oficina B tiene un sistema de filtrado de agua, refrigerado de agua de la mayor calidad que ha costado un montón de miles de dólares. Y todos los empleados tienen sus botellas rellenables. Al final del año, en la oficina que usa el sistema rellenable ha ahorrado $320 por empleado. Es mucho dinero. Pero tú le dices a la oficina otra, deja la botella de plástico, instala estas máquinas que refrigeran el agua y dices, es mucho dinero. No, lo que es mucho dinero es lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y en ese paradigma, todo lo que es desechable, todo lo que está diseñado para tirarse, es un mal negocio. Sí, a la larga es un mal negocio. Aquí entra la parte importante, lo que en últimas fechas se han dado estas tendencias de como satanizar el tema del uso de plástico. Yo creo que el plástico nos ha dado muchas cosas positivas en temas médicos, en temas de uso que en nuestro día a día, que sin el plástico a lo mejor difícilmente podríamos tener acceso a ese tipo de servicios. Claro. Lo que tú dices, tienes toda la razón, es el diseño, el origen, que yo creo que es como el primer paso de nuestro siguiente tema, que es la economía circular, se vuelve clave, ¿no? De definir para qué va a ser usado. Me gustó mucho el ejemplo que usaste de dejar de usar esas botellas desechables que hay en San Francisco y en varias ciudades de California, el acceso a ya los bebederos públicos, a que puedes rellenar tu botella en lugar de seguir usando botellas. Ahí tuvimos una conversación hace unas semanas. Aquí hay una empresa que se llama PetStar, aquí en México, que son los que fabrican las botellas de PET para ciertas marcas de bebidas. Y hablaban que ya andaban, que somos el país donde más se recicla. Están en un 53% de acopio y reciclaje, y que con ese PET pues se hace toda la transformación para hacer resina para botella, o sea, de botella a botella. Y entonces empiezan a ver sus círculos cerrados. Entonces, yo a veces mi postura es, por un lado, uso temas de rellenables y de no usar de un solo uso, pero por otro lado sabemos que no podemos parar a veces la corriente, ¿no? La inercia que lleva ya el río, sino que a veces uno tiene que ir nadando con esa inercia y en ese mientras tanto ir tratando de cambiar, ir creando más conciencia en el consumidor. Entonces creo que lo que está haciendo como Super, creo que es una herramienta que va a tener eco, porque muchas marcas están volteando hacia allá ya desde origen, de cómo vamos a hacer. Yo ya he escuchado y me ha tocado asesorar a varios emprendedores y a varias empresas que dicen, oye, voy a lanzar este nuevo producto, ayúdame a evaluar su ciclo de vida, desde cuánta energía, cuánta agua, qué va a pasar cuando alguien ya no quiera mi producto, qué materiales puedo recuperar y que los pueda reincorporar en mi cadena. Entonces hagamos una buena selección de materiales, el sourcing de los materiales. Me imagino que pues tú estás en el día a día en todo eso, y me encantaría que nos precisaras este curso que estás dando de
economía circular, platícanos un poquito cómo surge, cómo empiezas tú a armar como las cartas y decir, oigan, es el momento, porque creo que la economía circular en ocasiones es sentido común de hace muchos años, es sentido común que tenían nuestros abuelos de reparar, de que las cosas sean más durables. ¿Cómo surge este proyecto del curso de economía circular? Sí, bueno, desde hace unos 5 años doy clases de emprendimiento social y medioambiental en la Universidad de Berkeley, en el área de cursos internacionales y también cursos a medida para empresas. Y yo creé ese curso, ese currículum, y lo impartí lo sigo impartiendo en cuanto vuelvo a dar clases. Y yo notaba que mucho de mi trabajo también en clase, de los proyectos que aparecían en clase, eran de economía circular o tenían que ver con la economía circular. El tema de un mejor uso de los recursos estaba ahí, latente. También había en mis alumnos una incapacidad absoluta, incluso entre los más brillantes, de pensar en sistemas, de tener un pensamiento sistémico. Entonces pensé, esto necesitamos enseñar economía circular aquí. Lo propuse, se aceptó y creé el currículum para un programa online que son 12 semanas. Es un programa ejecutivo dirigido en realidad a cualquier persona que lo quiera hacer, pero la mayoría de los que se apuntan son profesionales, o también hay muchas personas de gobiernos y organizaciones internacionales, lo cual me da mucha alegría, ¿no? Porque tiene mucha influencia cada vez más la economía circular. Y así ha sido la evolución. Ha sido el curso online de UC Berkeley con más éxito desde el primer momento. Hemos tenido 70 alumnos matriculados en la primera edición, que es un número muy alto para un nuevo curso. Y estamos ahora en plena segunda promoción, y la tercera va a empezar pronto. Así que muy, muy feliz con eso. Ok, y de ahí lo interesante es que empiezas a conocer muchas personas que ya tienen el interés, otras quieren conocer, pero creo que esas personas se vuelven clave para futuros proyectos, ¿no? Porque al final son gente que probablemente van a tratar de implementar ciertas acciones de lo que ven en tu curso, en sus proyectos, en sus empresas, en sus iniciativas. Creo que claro, el valor del curso está en la comunidad de aprendizaje que se crea, en conectarnos todos unos con otros, ¿no? Porque todos somos aprendices y todos somos profesores de algo. Todos conocemos algo muy bien y nos falta por conocer mucho. Entonces, es a través de crear esas redes, y yo es algo de lo que más insisto desde el principio del curso con mis alumnos, es animarles a que presten mucha atención a sus compañeros, a que conecten con ellos, a que hablen con ellos. Y se han creado ya colaboraciones, sinergias, empresas, todo tipo de cosas positivas en muy poco tiempo, y más que se van a crear. Así que estoy muy satisfecho. También simplemente el interconectar a la gente permite a las personas darse cuenta de que hay ya una masa crítica de gente practicando la economía circular, ¿no? Y de hecho, algunos de los alumnos se están organizando para crear un observatorio de economía circular a nivel de Latinoamérica. Así que fabuloso. sí, sobre todo lo que platicábamos en días previos, nos falta mucha información en español, y este curso claro. es lo bonito, ¿no? Que también está en español, y que a veces pues todo lo que está saliendo en otros países que han adoptado el tema de economía circular, como Holanda, como Inglaterra, como todos los países, que la información está en inglés, que obviamente es accesible, pero pues hay gente que no hay como tu idioma, Claro. primer idioma, para poder entender y practicar alguna iniciativa nueva. Pero hay más también, o sea, no solamente es el idioma. Hay muchas voces dentro de la economía circular que están captando el mensaje y lo están, digamos, un poco llevando lejos de su idea original, y más a un revisionismo basado en intereses económicos, ¿no? Es decir, mucho de los materiales que hay de economía circular, hay de todo, pero muchos de ellos son o tienen una influencia muy grande de grandes corporaciones a las cuales la transición verdadera a una economía circular le plantea muchos retos,
pero que quieren subirse a ese carro para así un poco lavar su imagen, ¿no? Entonces, es importante también que cuando entramos en el mundo de la economía circular, los hispanoparlantes traigamos no solamente nuestro idioma, sino también nuestra forma de ver el mundo, nuestra ética, nuestra manera de colaborar y de relacionarnos con otros, etcétera, que es un poco diferente. Y yo creo que tiene también esa conexión a la tierra, a las que decías tú, a las formas de hacer las cosas antes. Hay una serie de principios y de valores éticos que aportamos los latinos, los hispanos, que yo creo que enriquecen mucho la economía circular. Totalmente de acuerdo. Platícanos, ¿cuál es la situación en California? Yo sé que California es de su mismo tamaño, lo hace de ser como un país, tal cual a California, y ha sido de los pioneros, de los estados pioneros en poner regulaciones, en estar más al pendiente, dado el tamaño que tiene poblacional y como estado. Tú que conoces también, me imagino, el tema de Europa, por tú Sí. haber estado 2 años en España, Uh-huh. ¿qué es lo que hay actualmente en California respecto a la responsabilidad extendida del productor, este término que entraría dentro de lo que es la economía circular? ¿Y cuál sería Claro. tu opinión con respecto a lo que se tiene funcionando en Europa? Ventajas, Sí. desventajas. Mira, esto es un tema de derecho comparativo entre que no conozco tan a fondo, o sea, no le he hecho el examen así en paralelo como para poder tener una opinión experta al respecto. Lo que Ok, sí te digo que en tema de economía circular, Europa ha liderado y Estados Unidos va bastante por detrás en cuanto a crear un marco global de referencia. O sea, lo que tenemos en Estados Unidos es un país donde a nivel municipal se mueven muchas cosas, entonces hay liderazgo en comunidades como es Berkeley o San Francisco u otras ciudades, pero a nivel estatal y no digamos ya a nivel federal suele haber una mayor dificultad para aprobar este tipo de normativas. Europa lo ha hecho muy bien en cuanto a crear normas marco, lo que se llama directivas. Las directivas son normas a nivel europeo que luego los Estados miembros tienen que adaptar e incorporar a su legislación. Y se les suele dar un margen de un par de años para que lo hagan. Y ahí es donde Europa ha liderado claramente, con un deseo de todo el espacio europeo, la Comunidad Europea, de transicionar a una economía circular en un marco de tiempo agresivo. Estados Unidos todavía no tiene ese avance legislativo. California lo ha intentado con una ley de economía circular y contaminación por plásticos que no llegó a ser sometida a la aprobación del Senado de California el año pasado y este año se iba a poner para su aprobación. ¿Qué ha ocurrido? Lo del coronavirus, como todos sabemos, y eso ha cambiado bastante los planes. Entonces, ahora mismo lo que estamos observando, curiosamente, en California es un retroceso a fechas anteriores incluso al principio de los cambios legislativos californianos, que fueron tan conocidos en cuanto a eliminación de bolsas de plástico, prohibición de objetos desechables, pajitas, etc. Muchas de esas normas se están o revertiendo o poniendo en suspenso por el tema del coronavirus, sin ninguna razón científica que lo avale, sin ninguna razón de ningún tipo que pueda sustentar ese tipo de decisiones. Entonces, estamos en un momento donde los intereses económicos de la industria del plástico se han movido muy rápidamente para aprovecharse del miedo infundado a lo reutilizable para revertir la legislación. Entonces, ahora mismo, yo creo que Europa está resistiendo eso mucho mejor, pero bueno, tenemos una situación de excepcionalidad y cuando volvamos hay que ver cómo reacciona cada uno. Yo creo que Europa seguirá liderando y Estados Unidos yo creo que va a perder al menos dos o 3 años en ponerse al día con la legislación en cuanto es economía circular. Y creo que al final Europa también lo ha hecho muy bien en el tema de verlo como una herramienta de reactivación ahorita económica. O sea, es como si hubieran reseteado parte del sistema y decir, ahorita es el momento de meter más de fondo las ideas de economía circular para generar Claro, fuentes de empleo y exacto.
obviamente son misiones muy, muy difíciles de alcanzar, pero hay que empezar por algún lado. Y creo que yo también en México he tratado de hablar con algunos funcionarios y con algunos empresarios o directivos de empresas que ahorita esta crisis tiene que derivar en oportunidades. Entonces, yo te agradezco mucho, Manuel, tu participación. No sé si con algún comentario quieras cerrar. Bueno, simplemente que que analicemos y aprendamos de este ejemplo que acabamos de hablar de Europa. Europa es un lugar que tiene un problema muy grave de paro estructural, tiene unos estados de bienestar que son muy costosos en cuanto a pensiones, subsidios, servicios sociales, entonces requiere de una fuerza laboral activa, tiene también muy poca resiliencia sus cadenas de valor porque mucho viene de fuera, entonces la economía circular que hace crea empleo y crea oportunidades y crea resiliencia a nivel tuyo, a nivel local. Entonces, ese es el plan estratégico de la Unión Europea y es un plan que sí, desde luego las motivaciones ambientales están ahí, pero hay unas motivaciones económicas que son las que han liderado y estratégicas. Y esa es una buena lección para aprender, que conviene llevar las cifras económicas por delante muy bien aprendidas porque al fin y al cabo eso va a ser lo que va a convencer al suficiente número de gente como para hacer este tipo de gran cambio o gran revolución legislativa en un país. Pues te agradezco mucho tus comentarios de cierre, Manuel. Yo les invitaría a las personas que nos ven y nos escuchan que pues visiten tu página, que te encuentren en LinkedIn, en Manuel Maqueda, o en tu página manuelmaqueda.org, que estaremos compartiendo toda esta información. Igual que vean, que evalúen el tema del curso de economía circular que estás impartiendo en la extensión de la Universidad de California de Berkeley. Y yo creo que no hay mejor manera que empezar con el conocimiento. Hay que saber qué es la economía circular, hay que saber que no es tan complicado, que son conceptos a veces sencillos. El reto, yo lo veo así, viene en la implementación de todo lo que pensamos y todo lo que diseñamos. Ahí es donde está la clave, cómo lo vamos a implementar y después cómo lo vamos a escalar, aunque sea a nivel local. Yo sigo insistiendo que tenemos que trabajar en comunidades locales para que esas comunidades locales nos ayuden a formar cambios en comunidades regionales. De otra manera no lograremos nuestros objetivos. Entonces te lo agradezco mucho, Manuel, y pues gracias a ti de que estás en estos temas. Lo mismo digo, ahí estamos todos juntos creando un mundo mejor, eso es lo que deseamos, ¿verdad? Pues muchas gracias, hasta luego. Gracias a ti.